Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Buenas tardes para todos. Ah, a veces los hermanos piensan que un tema es tan sencillo como evacuarlo. Creo que ya hemos hablado un poquito de esto la semana pasada, como evacuarlo rápidamente. Pero en muchas ocasiones hay temas que desprenden otros subtemas que son muy importantes también, que en sí mismos son temas de mucho valor y de mucha importancia. Este es el caso de este mensaje, de esta enseñanza acerca de la apostasía de Salomón. Eh, yo mismo pensaba, No escuchaba nada. yo mismo pensaba que este era un tema para evacuar en dos clases. Yo mismo pensaba que sencillamente tocábamos algunos pasajes y ya salíamos de este tema. Pero al Señor le ha placido traer más y más enseñanza alrededor de este mensaje. Así que hoy seguimos con esta enseñanza que es muy bonita, que es algo nuevo, cada 8 días hay algo nuevo acerca del tema. No nos confundamos a veces porque manejamos el mismo título del tema, creemos que es como que la repetición de lo mismo cada 8 días. No, no estamos repitiendo. Si ustedes van al canal de la Casa de Oración Torrefuerte y ven los mensajes desde el capítulo 1 que llevamos de este mensaje hasta el capítulo 5, este ya es el 6, se van a dar cuenta de que cada 8 días hay un mensaje y una enseñanza diferente alrededor valga la redundancia, de esta enseñanza, de este mensaje. Cada 8 días hay algo nuevo, y eso es lo que hay que extraer, hay que mirar, porque es un tema, como les decía, no se evacúa tan fácilmente. En muchas ocasiones al Señor le place que hablemos sobre un tema ampliamente y profundamente, y creo que este ha sido uno de los casos, porque pues el Señor le ha placido que sigamos enseñando acerca de esto, y hay mucho, mucho que hablar, mucho que hablar. Cuando yo miro eh, lo que el Señor me ha regalado acerca de este mensaje, y lo que cada 8 días, cuando estudio esta semana y estudio nuevamente acerca del mensaje, algo más el Señor me regala acerca de este mensaje. Bueno, al Señor le place que sigamos trayendo más enseñanza acerca de este tema. El mensaje, como les dije, tiene como título La apostasía de Salomón. ¿Cuántos que de pronto me acompañan en este día no estuvieron o no han estado en ningún mensaje? ¿Hay alguno por allí que no haya estado en ninguno de los mensajes acerca del tema? Si hay alguno, yo lo invito a que, para no devolvernos, a que vaya al canal de Casa de Oración Torrefuerte. Allí están todos los mensajes, todas las enseñanzas acerca de este tema, hasta el capítulo 5 de este mensaje, que ya fue descargado en Casa de Oración Torrefuerte, el canal de nuestra comunidad cristiana en YouTube. También está en el canal de la emisora radial de nuestra comunidad Casa de Oración Torrefuerte. También está allí. Y en la página web también de Casa de Oración Torrefuerte. Allí están los mensajes. Entonces, les decía, hoy vamos con la sexta enseñanza acerca de este mensaje. Sexta enseñanza acerca del mensaje de la apostasía del rey Salomón. Hace 8 días les dije que íbamos a hablar quiero hablar un poquito sobre qué dice la palabra de Dios de Acera, o la reina del cielo, o Astoret, o Istar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero empezar con lo que hace 8 días no leímos. Hace 8 días no leímos el pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 11. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 11. Jeremías, capítulo 11. Vamos a mirar este pasaje. Isaías, Jeremías, capítulo 11. ¿Lo tienen todos por ahí? Perdón, no es Jeremías, capítulo 11, estoy equivocado. Es Jeremías, capítulo 7, estoy equivocado. Jeremías, capítulo 7,
Y en Jeremías capítulo 44 también se encuentra esto que voy a hablar. Ok, sí, Jeremías 44 y Jeremías capítulo 7. Capítulo 7 y capítulo 44. ¿Ya lo tenemos? Bueno, 7 y 44. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 7 y en el capítulo 44, solamente en el libro de Jeremías aparece el título a una deidad uh, demoníaca, por demás, a una deidad femenina que se deriva de otros nombres. Les decía, Astarot, Astoret, Istar, Acera, deidades femeninas que en nuestro tiempo también se veneran. También se veneran este tipo de deidades femeninas. ¿Cuántos saben que hay una deidad femenina en las iglesias tradicionales, de corte tradicional? ¿Cuántos saben que la iglesia tradicional católica tiene una veneración muy especial a una deidad femenina? ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían? ¿Alguien no sabía de pronto esto? Sí me están escuchando, ¿cierto? Amén. 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 En, Amén. amén. En el capítulo 7, les decía, y les repito, hay una deidad en la iglesia tradicional católica que se llama, o que también tiene como título, ¿cuántos saben que hay una veneración a la Reina del Cielo? ¿Cuántos saben eso? A la Reina del Cielo. Amén. 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 En alguna ocasión escuché a una persona que me dijo que esa era su diosa madre. Diosa madre. Bueno, nada de esto dice la palabra de Dios. Recuerden eso. Nada de estas cosas dice la palabra de Dios. Sin embargo, las personas hacen una veneración especial porque piensan que por esto han estado bien, que por esto les ha venido buenas cosas, que por esto les ha venido bendición, que por esta razón les ha venido provisión. Y entonces ellos dicen que su bendición ha venido por la veneración o adoración a su diosa madre. Miremos qué dice la palabra del Señor Jesucristo. Todo esto que les estoy leyendo está completamente ligado a la apostasía de Salomón, siendo él, según dicen los historiadores, la primer persona que trajo imágenes, templos a Israel. Trajo templos, edificó templos, fue el primero que edificó templos, lugares altos o altares, como se le conoce, lugares altos, a Acera, o sea, la reina del cielo, a Milcom, o sea, Moloch, que eran los dioses, los Baales, los mismos demonios. Alguno cuando me escucha decir que Salomón adoró a los mismos demonios, o sea que si adoró a los demonios y le levantó altar a los demonios, lo que hizo fue adorar al mismo diablo, o sea que Salomón practicaba el satanismo. Suena fuerte, pero es la verdad bíblica, es la verdad bíblica. Practicó el satanismo, practicó la adoración a los Baales. Dice Jeremías capítulo 7, en el versículo 16. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías 7, 16. Espero que todos lo tengamos ahí a la mano. Jeremías 7, 16. Disculpen un momentito, voy a buscar aquí un pasaje que quiero traer también a colación. Un pasaje muy bueno, muy interesante. Ya les comparto.
Quiero compartirles esto. Espero que no se me pierda esto. No. Regáleme un momentito. Ok, esta parte. Acá hay una parte que, estudiando el tema acerca de este mensaje, cuando vamos al libro de los Reyes, mire, para aprender un poco más acerca de Salomón, no basta solamente con ir al pasaje que habla sobre cuando Salomón muy sabiamente entregó este niño, este bebé, a la verdadera mamá. Entonces, muchos lo único que conocen de Salomón es el episodio donde él hace digamos, toma una decisión muy sabia y le entrega a la verdadera mamá su hijo. Creo que ese es uno de los pasajes que todo el mundo conoce cuando hablamos o cuando se habla de Salomón. Entonces se habla de la sabiduría de Salomón porque tomó una decisión correcta en aquel momento. Recuerden que muchas personas empiezan bien y terminan mal. Muchas empiezan bien, terminan mal. Lo importante no es cómo empieces, no es cómo empecemos, lo importante es cómo terminamos. Eso es lo importante. Entonces, en el libro de Primera de Reyes, cuando el rey Salomón, si usted quiere saber más del libro del rey Salomón, tiene que estudiar Crónicas y tiene que estudiar Reyes. No solamente ese pasaje, el pasaje de cuando Salomón entregó al niño a la verdadera mamá o cuando Salomón edificó una casa al Señor. Bueno, algo más acerca de esto que nosotros sepamos. ¿Alguien sabe algo más cuando se habla de Salomón? ¿Qué viene en la cabeza o qué viene en la memoria de las personas? Los proverbios, pastor. Los proverbios. Ya hemos hablado un poquito también sobre que no todos los proverbios que están en el libro de Proverbios pertenecen a Salomón. De hecho, los estudiosos de la palabra de Dios hablan de que ni Eclesiastés, ni Cantares, ni Proverbios son de la autoría del rey Salomón. Muy importante eso. Hacer claridad sobre eso. Muy importante. Entonces, siempre viene esto a la memoria o siempre viene a la cabeza de uno porque tenemos una mentalidad un poquito hollywoodesca, una imagen traída a través de películas, tal vez, de películas que veíamos en Semana Santa, y entonces tenemos este entendimiento acerca de Salomón. Pero si necesitamos, si queremos saber más de Salomón, hay mucho más escrito de Salomón, hay mucho escrito de Salomón en la palabra de Dios, por eso nos hemos demorado un poquito en esta enseñanza, porque hay mucho sobre Salomón. Hay mucho, yo pensaba que había un poco, no, hay mucho sobre Salomón en la palabra de Dios, o hay suficiente sobre el Salomón en la palabra de Dios para yo entender qué sucedió con Salomón. Hay mucho en la palabra de Dios sobre él, para yo entender qué pasó con él. No solamente un pasaje corto y ya me quedé con esa enseñanza y ya sé quién es Salomón o quién era Salomón. No, o como vi en estos días vi un video de una persona que usaba el entendimiento que él tenía acerca del rey Salomón para dirigir un mensaje a las personas acerca de cómo conseguir dinero o cómo usted puede manejar sabiamente su dinero, porque Salomón era muy rico, y decía esta persona, entonces usted tiene que usar esa sabiduría de Salomón para manejar dinero de una u otra forma. Lo que esa persona tiene en su corazón es solamente un corazón con la intención de ganar dinero, no más. Y bueno, ese es el mensaje que esa persona ha recibido de Salomón, tener sabiduría para manejar dinero. Bueno, qué pobre es ese mensaje. Qué pobre es esto que yo o esa persona ha recibido bíblicamente sobre Salomón. Hay mucho para entender del Señor Dios Todopoderoso acerca de Salomón. Hay mucho para entender.
muchísimo. Entonces, les decía, en el capítulo 8 del libro de Primera de Reyes, ustedes van a salir después de esa enseñanza con argumentos sólidos, con argumentos firmes, con argumentos bíblicos, que es lo más importante, para poder decir, esto sucedió con Salomón, para poder pararse enfrente de otra persona y decirle, no es como usted piensa, no es como yo pienso, es como dice el Señor. No es como yo pienso. Yo pienso de muchas formas. Yo pienso y me gustaría muchas cosas. A mí me gustaría que todo siguiera bonito, normal. A mí me gusta, humanamente eso es lo que uno quiere. Pero cuando yo observo lo que está pasando, observo a mi alrededor, veo que las cosas, mirándolas, discerniéndolas en el Señor, veo que las cosas no van por ese camino, no van por el... Yo ya tengo otros ojos para discernir las cosas. No sé si los hermanos tengan este discernimiento y si no lo tenemos, pues pidámosle al Señor. Eso es lo que el Señor quiere que le pidamos, sabiduría, espíritu de sabiduría y de revelación en su palabra para entender lo que está pasando, lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que pedirle sabiduría al Señor para eso, no para manejar dinero, no para decirle, Señor, dame la sabiduría de Salomón porque yo necesito aprender a manejar mi dinero. Por favor, si hay una petición vana, yo creo que es esa, pedirle sabiduría a Dios para que me ayude a manejar mi dinero. Y bueno, no sé, raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Y bueno, ahí se resume todo, yo creo. Primera de Reyes 8:52. ¿Qué había en el corazón de Salomón cuando Salomón fue a consagrar el templo? Salomón hizo una consagración al templo. Si ustedes leyeran este pasaje, este capítulo que está en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, si leyéramos eso que está ahí, entenderíamos todavía más acerca de qué hay en el corazón de Salomón. ¿Qué había en el corazón de Salomón? Ahí explica muchas cosas, habla muchas cosas, porque la palabra de Dios en ese pasaje nos muestra lo que salió del corazón de Salomón. Y de él salieron muchas cosas, mucha egolatría, mucho ego. Yo hice un templo, yo lo hago, y entonces él empieza como a decirle al Señor, entonces tú harás y harás esto, Señor, y entonces tú oirás, y entonces como queriéndole dar órdenes al Señor. Entonces hemos escuchado eso. Entonces hemos escuchado a estos personajes que les gusta darle órdenes a Dios, que les gusta usar su sabiduría terrenal, animal y diabólica para quererle dar órdenes al Señor. Entonces tú harás esto, entonces tú haces esto, y entonces no acepto un no por respuesta, y entonces yo decreto tal cosa, y entonces yo ordeno tal cosa. Eso no es así, yo no decreto nada, yo no ordeno nada. Yo no le puedo decir al Señor, Dios Todopoderoso, qué es lo que Él tiene que hacer. ¿Cómo voy a decirle al Señor, tú tienes que hacer esto? O tú tienes que cumplir aquella promesa que me hiciste. ¿Cómo voy a ser tan atrevido? Porque eso es un corazón que no tiene temor de Dios. Y definitivamente mis palabras muestran el temor que yo tengo en el Señor. Y Salomón muestra ahí en el capítulo 8 muy poco temor de Dios en la forma en cómo él se dirige al Señor. Sin embargo, el Señor es muy misericordioso. Una de las cosas que él repitió en muchas ocasiones en este pasaje del capítulo 8 fue esta, y yo creo que la voy a resumir en este versículo. Dice, estén pues, versículo 52 de Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 52. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Dice así, dice, estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo. Bueno, ¿cómo lo voy a decir yo al Señor? Que bueno, tiene que estar atento a lo que yo le voy a hablar, ¿no? Esté atento a lo que le voy a decir. Tiene que estar atento, ¿no, Dios? Entonces, y a la plegaria de tu pueblo Israel, para oírlo en todo aquello por lo cual te invocaren. ¿Cómo les suena a ustedes eso? Vuelvo y lo repito. Es que usted, Señor Dios, tiene que escuchar
todo lo que yo le diga, tiene que estar atento a sus oídos para escuchar todo lo que yo le diga, y toda la plegaria que todo el pueblo haga, en todo lo que ellos te invocaren. Eso me suena como un mensaje de prosperidad, no sé a ustedes, pero eso me suena a ese tipo de mensajes satánicos de esas iglesias de prosperidad, en donde el pastor de turno, el pastor del diablo de turno, porque no es un pastor del Señor, es un profeta de Baal. La palabra de Dios habla sobre profetas de Baal y habla sobre profetas de Dios. Profetas de Baal, profetas de Dios. La palabra habla muy claro acerca de eso. De hecho, hay una esposa del rey Acab que ella tenía 400 profetas. 400 profetas de Baal, imagínense. ¿Cuántos hay en nuestro tiempo? ¿Cuántos profetas de Baal hay en nuestro tiempo? Pues todos esos que están en esas iglesias de prosperidad son profetas de Baal. Son profetas del diablo, profetas del mismo demonio, profetas mentirosos, engañadores, que le viven diciendo a la gente cosas como estas. Dios te va a escuchar en todo lo que te pida. Dios, escucha a este pueblo todo lo que ellos te pidan. Así está escrito, dice, para oírlo en todo aquello por lo cual te invocare. Cuando usted mira ese pasaje del capítulo 8, habla mucho Salomón sobre, es que nos tienes que perdonar, es que nos tienes que escuchar, es que tienes que estar atentos a tus oídos, y es que nosotros, ¿quién no peca? ¿Dónde hemos escuchado eso? ¿Dónde hemos escuchado eso? Pastor, ¿No es hemos como cuando escuchado eso? las iglesias le piden al Espíritu Santo, le dan una orden de que se mueva o que haga sanidad o día de sanidad. Es como darle una orden al Señor que es ese día que puede actuar en ellos. Amén, amén, mi hermana. Muchas gracias, Milenita. Así es, así es. ¿Cómo puede ser una persona tan atrevida, tan falta de temor de Dios, de programar un día a la semana? Porque es que tú oirás, ¿no? Cuando yo ore, esto decía Salomón, y esto suena a puro discurso de profeta diabólico, satánico, de esos profetas de Baal, de nuestros tiempos en esas iglesias de prosperidad. Entonces ellos, es que tienes que escuchar, no acepto un no por respuesta. Entonces, ese es el lenguaje que usan estos profetas de Baal. Es que me tiene que escuchar Dios, es que tiene que escuchar todo lo que nosotros pidamos. Y entonces uno escucha a los hermanos diciendo cosas como esta. Es que Dios va a cumplir todos los deseos de tu corazón. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. En la manera en que nos lo han enseñado, es mentira. En la manera en que nos lo han querido interpretar, es mentira. Es mentira. No es así. Les estoy haciendo esta referencia porque estamos en el libro de Jeremías, en el capítulo 7, y porque allí dice esto. Mire, dice esto. Jeremías 7 dice: tú pues no ores por este pueblo. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: tú pues no ores por este pueblo. Yo pensaba que había que orar por todos. Este es otro tipo de mensaje que no es un mensaje muy popular. Este es un mensaje que no es muy popular. Cuando tú le muestras a alguna persona pasajes de la palabra de Dios que dicen esto, no, esos mensajes no suenan muy popular, no son muy bonitos. Muéstrame más bien un pasaje que diga que Dios nos ama a todos. Pastor, Mi hermano. sí, pastor, una cosita, de pronto sí, lo que su merced habla de que el Señor cumple todo, que cumpla todos tus deseos, y generalmente, analizando eso, es lo que generalmente uno dice a veces cuando le desea feliz cumpleaños a una persona, que el Señor cumpla todos los anhelos de tu corazón. Entonces, así, eso es, pues, hasta ahora me vengo a dar cuenta de, pues, a veces uno comete el error en eso. Y otra cosita, pastor, si podríamos leer desde más atrásito, desde el 7:14, que habla qué pasó con el templo, qué pasó con la casa que construyó Salomón. Claro que sí, mi hermano. Claro que sí, pastor. Por supuesto que sí. De hecho, bueno, leamos desde el 14. Está perfecto. Sí, listo. Jeremías 7:14. Bueno,
Leámoslo pues, dice. Porque acuérdense que el Señor, yo les hablé en uno de los estudios pasados sobre que las promesas del Señor están condicionadas y las promesas que el Señor le hizo a Salomón estaban condicionadas. ¿Sí es así? Amén. Yo le dije, están condicionadas. Porque a veces los hermanos toman el versículo, ¿no? Entonces, no, pero mire, pastor, aquí dice que el Señor amaba a Salomón, o que Salomón hablaba del Señor, o que el Señor iba a darle a Salomón porque él lo amó. Entonces, mira que el Señor le prometió esto a Salomón. Ojo con todo eso porque estamos muy posiblemente sacando por fuera del contexto ese pasaje. Hay que terminar de leerlo todo. Es más, hay que terminar de leer todo el libro, no solamente ese pasaje, para entender a través de este mensaje, a través de este libro, de Primera de Reyes, por ejemplo, que el Señor siempre condicionó, siempre condicionó las promesas que le hizo al rey David y las promesas que le hizo a Salomón. Siempre se las condicionó. De hecho, también el Señor le hizo esta misma promesa al rey Jeroboam, que era el rey de la parte norte. También, y lo mismo pasó. No porque le haya hecho esta promesa, quiere decir que Jeroboam fue un rey bueno. Todo lo contrario, la palabra de Dios dice que Jeroboam fue un rey malo, perverso. Fue malo. Entonces a veces, no, mira, que aquí dice, sí, pero ¿y por qué no lees el resto? ¿Por qué no lees el libro? Mira a saber qué más dijo el Señor. Entonces, con respecto a la casa que él edificó, el Señor le había hecho le había dado un condicionamiento y le dijo, una condición, perdón. Y entonces le dijo, mire, Salomón, esa casa, si usted no cumple lo que le digo, eso está en el capítulo 9. Capítulo 9. Es que vea, ¿sí ve? Es que el pastor Mauricio me hizo devolver un poquito. Culpa del pastor Mauricio. Miremos por acá. Primera de Reyes. Primer libro de Reyes. Vamos un momentito por acá atrás, pero es igual, sigue siendo sobre el mismo tema. Yo sé que ustedes no habían leído esto, o algunos de pronto sí, pero muy posiblemente que no. Entonces, no pensemos que estamos haciendo una repetición del tema. Es un tema muy amplio. Dice el capítulo 9, mire, capítulo 9. Tranquilo, pastor Mauricio, que ya leemos este pasaje. Dice así la palabra del Señor. Cuando Salomón acabó la obra de la casa del Señor, la casa real y todo lo que quiso hacer, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo, he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. O sea, sí había escuchado todo lo que Salomón le había dicho. Faltaba la parte B. Porque nosotros siempre nos ponemos en la parte A. En la parte A, que nosotros siempre nos ubicamos como cristianos, es la parte de las promesas. Entonces nosotros siempre buscamos en la Biblia, usualmente andamos buscando promesas. Usualmente nosotros andamos buscando la promesa por aquí y por allá y las enviamos y enviamos las promesas ahí en los grupos y todo es muy bonito y amén, amén, y todo el mundo da amén y saltan los amén por todos lados. Pero cuando vienen otros pasajes más fuertes, los amén como que no salen por ningún lado. Los amén como que se quedaron ahí. Como que qué pasó con los hermanos que le dan amén a todo. Ya estos pasajes no le dan amén. También en la palabra de Dios. Lo que pasa es que nos gustan más los pasajes de promesas, que son los más bonitos, que nos gustan, nos agradan. Son muy bonitos y se escuchan muy bien y nos agrada. A nuestro oído le gusta escuchar todos esos pasajes. Y quizá muchos, leyendo a Salomón, leyendo Reyes, se irán al capítulo 8. Entonces vamos al capítulo 8 y, oh, no, el capítulo 8 es tremendo. Hay unas promesas tremendas y no, si yo hago esto, Dios mío, entonces tú me vas a hacer, entonces tú me vas a hacer lo otro. Pero se nos olvida que hay un capítulo 9 y que el Señor ha condicionado todas estas cosas. Leamos capítulo 9, dice, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre.
En ella estarán mis ojos, el Señor va a estar pendiente, y mi corazón todos los días. Y si tú andas, a ver, y si yo dejo hasta ahí, si yo dejo hasta ahí el pasaje, entonces, claro, no, pues hay que edificarle una casa al Señor. Si yo dejo hasta ahí, yo digo, claro, Salomón hizo una casa que, no, pues esa casa por siempre perduró, por la eternidad, y nosotros también tenemos que edificar. Es más, alguno dirá, yo también tengo que edificar casa. Alguno traerá ese tipo de interpretación. Pero sigamos, versículo 4 dice, y si tú andas delante de mí, como anduvo David, es que yo le invito, no lo voy a leer para no alargar más hoy el mensaje, pero yo los invito a que lean el capítulo 8, el primero de Reyes. Mire lo que le responde el Señor. Si tú andas delante de mí como anduvo David, que más adelante en el capítulo 11 nos fuimos a dar cuenta de que el Señor le dijo a Salomón, usted no hizo como hizo su padre David. Su corazón no era como el de su papá. Usted hizo lo malo. No hizo como su papá David. Entonces ya empieza a caerse todo esto de la casa, del templo, de Salomón. Ya eso se empieza a caer, se empieza a corromper. Ya la cosa no es por ahí como nosotros pensábamos, o como algunos piensan que tienen que edificar un tercer templo, que están totalmente equivocados, porque ya han habido 2 templos que el Señor ha mandado a destruir. El Señor ha mandado a destruir ya 2 templos y las personas aún creen que tienen que edificar un tercer templo. Están totalmente ciegos, totalmente enceguecidos. No les ha amanecido, ciegos totalmente. Y hay unos cristianos por ahí también que están desubicados igualmente y están pendientes de cuándo se va a edificar el tercer templo de Salomón. Hágame el favor. Si podrán estar equivocados. Eso no es bíblico. Si andas delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y por supuesto que Salomón no hizo ninguna de las cosas que el Señor le mandó. Se lo repito, no hizo ninguna de las cosas que el Señor le mandó. Es más, no cumplió los estatutos que el Señor había mandado para un rey en Israel, no cumplió ninguno. El único estatuto que cumplió Salomón, ahora que lo pienso bien, fue que tenía que ser un hijo de la casa de Israel, que tenía que ser de la descendencia del pueblo de Israel. Fue lo único que cumplió. Por lo demás, no cumplió absolutamente nada. Nada, no cumplió nada. Nada, no cumplió nada, mi hermano y mi hermana, no cumplió nada. Entonces a veces las personas se sienten un poquito, no, espere, Salomón, claro, Salomón era sabio, Salomón cumplió todo. ¿Quién te dijo a ti que porque Salomón tenía una sabiduría cumplió todo? El Señor le había regalado sabiduría a Salomón, pero no cumplió nada. El Señor a muchos de nosotros nos ha dado sabiduría en muchas cosas, en muchas áreas, y sin embargo no le sirven al Señor con la sabiduría que el Señor les ha regalado. No le sirven. Y tienen sabiduría en muchas cosas y en muchas áreas, y no le sirven con aquella sabiduría que el Señor les ha regalado, no le sirven al Señor. No le sirven al Señor. Y tienen mucha sabiduría en muchas áreas. ¿Dónde voy? Dice, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, ya miramos, no guardó ni estatutos, no guardó ni decretos. O sea, ¿qué iba pasando con esa casa que él había edificado? ¿Qué estaba pasando? Sigamos. Dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, si él cumpliere todo esto. Pero no lo cumplió. Dice, yo lo afirmaré para siempre, como lo prometí a tu padre David. Claro, porque es que en el capítulo 8, ustedes se van a dar cuenta de que Salomón le recuerda una promesa que el Señor le hizo a David. Lo que le hiciste a mi padre David, las promesas que le hiciste a mi padre. Pero él se le olvidó que las promesas estaban condicionadas. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como lo prometí a tu padre David. Sí, cumplía lo anterior que está en el versículo anterior, los versículos anteriores. Cuando dije, nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel, pero si obstinadamente os apartáis, y aquí empieza a aparecer
Salomón con lo que él hizo. ¿Qué fue lo que hizo Salomón? Obstinadamente, él se apartó del Señor. Y entonces aquí es cuando el Señor dice, estas promesas, si lo haces como David tu padre, y si cumples los estatutos, mandamientos que yo te di. Pero dice, si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardáis los mandamientos y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que vais, ojo a esto, y servís a dioses ajenos y los adoráis. Si ven que sí hay más sobre Salomón. ¿Usted pensaba que solamente de Salomón estaba la repartición de los dos niños, del niño muerto y el niño vivo? ¿Usted pensaba que ese era Salomón? No, pues no. La palabra de Dios habla mucho más sobre él. ¿Dónde voy? Y estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que vais y servís, ojo a esto, a dioses ajenos y los adoráis. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Sirvió Salomón a los Baales y los adoró? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señor. Sí, gracias, mi hermano. Gracias, mi vida. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya le voy a contar qué pasó. Dice, yo eliminaré a Israel de sobre la faz de la tierra. Eso no es cualquier cosa. No le estoy hablando de cualquier cosa, mi hermano y mi hermana, que les he entregado. Y es que he santificado a mi nombre, la echaré de delante de mí. E Israel será motivo de burla, dice. Israel será motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos. ¿No han escuchado a aquellos que aún hoy en día, todavía hay mucha gente que se burla de ver a estos señores que se paran enfrente de un muro a mover la cabeza, a pensar que allí está el Señor en ese muro, y todavía son objeto de burla y de escarnio, todavía hoy en día, porque si hay algo absurdo, es pararse enfrente de un muro, de un objeto, de una piedra o de un ídolo, a adorarlo y a pretender que ese ídolo, no sé, me escuche o me traiga beneficios o bendiciones. Perdón. Esta casa que he santificado a mi nombre la echaré de delante de mí, e Israel será motivo de burla y escarnio entre todos los pueblos. Cualquiera que pase por esta casa, antes sublime, se asombrará y se burlará. Yo le hago una pregunta, ¿no pasó eso? ¿Acaso no pasó eso? ¿Pasó o no pasó? Entonces, ¿qué pasó con lo que Salomón hizo con su pueblo allí cuando él consagró esa casa? ¿Y qué pasó con eso? ¿No te has puesto a pensar todas estas cosas? ¿No te hace pensar la palabra de Dios? Dice, y esta casa que he santificado a mi nombre la echaré delante de mí, e Israel será motivo de burla, de escarnio entre todos los pueblos. Cualquiera que pase por esta casa, antes sublime, se asombrará y se burlará, y se preguntará, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y le dirán, ¿qué le van a decir? Por cuanto abandonaron al Señor. Ahora, ¿abandonó Salomón al Señor? A ver, un valiente. Sí, señor. Amén, mi hermano. Amén. Amén. Porque han hecho... Hermano, Voy? buenos días. Mi hermana, ¿cómo está? El Señor la bendiga. Muy bien, por la misericordia de mi Señor Jesús. Yo tengo una pregunta. Sí, señora. Para buscarla en la
donde nos da la respuesta, ¿no? Son las escrituras. Amén. Dios Dios conoce todo, ¿no? Todo lo de nosotros, ¿sí? Sí, señora. Y Sí, yo quiero saber, a pesar de, él le hizo esa promesa a Salomón, pero Dios ya sabía cómo iba a terminar Salomón en su corazón, o sea, que él iba a ser, a adorar, o sea, ¿no? A prostituirse con otros dioses. sí, señora. Sí, eso quiero yo, como en ese tema desde hace 8 días quería preguntar para ver si pues no en este momento, pero en algún momento que se pueda mirar, porque pues, o sea, él le hizo esa promesa a él, pero es que Dios ya conoce cómo vamos a terminar nosotros, ¿no? O sea, ¿qué va a ser de nosotros? Si ya nos tiene escogidos, sí o no. O sea, lo que el pastor decía ahorita, empezamos, pero no sabemos si vamos a terminar. Él sí ya lo sabe. Sí, señora. ¿Sí? Entonces ahí ese pedazo, ¿cómo se complementa con la escritura? A ver si lo entiendo. O sea, lo de Salomón, ¿sí? ¿Sí me hago entender? Ok, a ver, si el Señor sabía lo que le iba a pasar a Salomón, es más o menos esa la pregunta. Sí, claro. O sea, ¿sabía el Señor? ¿Habrá algo que suceda que Dios no haya mandado? ¿Será? Sí, no, sí. Algo? Por eso le digo, pastor. Su pregunta es muy buena, sabía. su pregunta es muy buena y a veces nosotros dudamos un poquito, mi hermana, en cuanto a la soberanía de nuestro Señor, en el sentido de, porque es que nuestra duda siempre está cimentada sobre un libre albedrío falso. Entonces pensamos que nosotros podemos tomar decisiones en un libre albedrío y a veces se nos dificulta entender cómo puede conjugarse esta voluntad humana que en ocasiones como que nosotros tenemos con la soberanía total del Señor. O sea, siempre está ese conflicto de pensamiento, ¿no? En cuanto a cómo el Señor obra de tal manera que yo estoy actuando y sin embargo lo que yo hago también está dirigido por el Señor. ¿Habrá algo que suceda que Dios no mandó? Es una enseñanza muy bonita, mi hermana, y de pronto en algún momento volver a darla. Ya la hemos dado y creo que no sé, mi hermana Milena, su merced, sabe si la tenemos en casa de oración Torrefuerte, esa enseñanza todavía sí, tenemos aparte. Sí la tenemos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, Milenita, a ver si de pronto mi hermana... Yo se la mando a la hermana Victoria. Mi hermana Victoria de pronto la puede mirar y estudiarla, y los otros hermanos que también están conectados estudian un poquito sobre este mensaje y quizá más adelante podamos retomarlo ya con las bases que ustedes puedan tener de esta enseñanza. Bueno. Amén. Pastor, ¿le puedo regalar un par de pasajes? Sí, señora. Muchas gracias. Con referencia a lo que está preguntando nuestra hermana Victoria, nosotros sabemos que, como su merced había venido hablando, las promesas del Señor habían sido condicionadas para Salomón, ¿verdad? Sí, señora. No solo por Dios, también por su papá. Él le dijo en varias ocasiones que si no seguía al Señor y a sus decretos, el Señor se iba a alejar de él. Podemos leerlo en Primera de Crónicas 28:9, pastor. Sí, señora. Primera de Crónicas 28:9 dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Mi hermana, ¿será que eso no es claro? Amén. 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 Y léalo, Milenita, ¿puede leer, por favor, ese mismo pasaje? Tiene otro pasaje paralelo a ese que está en este libro de Reyes, en el capítulo 2. Sí, señor, en el 2:4. Del 3, Milenita. Desde el 3 dice la palabra del Señor: guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios,
de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Amén. Amén. Muchas gracias, señorita. Amén. Y Sí, la señor. otra que tenía para regalarle, pastor, era Segunda de Crónicas, que creo que yo ya la había leído en el primer estudio, pero me gustaría que la Sí, señora. volviéramos a revisar. Bueno. Primera de Crónicas, capítulo 7, Ujú. del 17 al 21, pastor. Si usted se lo quiere leer, Sí, bueno, vale, entonces. Primera de Crónicas 7, del versículo 17 al 21, pastor. 17 al 21. Ya lo tengo por Amén. acá. Dice, Gracias, pastor. gracias, gracias, señorita. Primera de Crónicas 17. No, señor. Primera de Crónicas, no, Segunda de Crónicas, discúlpeme, pastor. Sí, porque no lo tengo acá. Segunda de Crónicas 7. 7. Sí, señor. 17 al 21. Ok, digamos, dice, y si tú andas delante de mí, como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado, y guardas mis estatutos y mis decretos. Y recuerde que aquí acabamos de leer que no guardó, ¿no? Que no guardó ninguno. Dice que no guardó ninguno. La Biblia dice que Salomón no guardó ninguno. No lo guardó. Entonces a veces los hermanos están con ese conflicto. No. Leamos porque hay mucho de Salomón. No guardó ninguno. Dice, y si tú andas delante de mí, como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Pero si vosotros, esto fue lo que sí hizo Salomón, esto es lo que sí hizo, pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, y vuelvo y hago la referencia, Salomón sirvió al mismo diablo, así de sencillo, sirvió a los Baales, sirvió Amén. a Astoret, sirvió a Milcom, Moloch, y ya les hablo un poquito más sobre estos dos. Los sirvió, la palabra dice que los sirvió, no solo los sirvió, hizo templos de adoración, hizo templos de adoración para que fuesen e hiciesen sacrificios en esos lugares. Ojo a esto que estoy diciendo, para que fuesen e hiciesen sacrificios en esos lugares. ¿Qué tipo de sacrificios? A ver, ¿quién sabe qué tipo de sacrificios? ¿Quién me dice qué tipo de sacrificios se hacían en los templos de Moloch? ¿Qué tipo de sacrificios se hacía en el Pastor, templo de Moloch que Salomón ellos edificó? sacrificaban sus niños. Sí, señora. Sí, señora. Se hacían sacrificios de niños, sacrificios de niños, sacrificios de bebés, sacrificios de bebés en el templo que Salomón edificó a Moloch. No fue pequeño lo que Salomón hizo, no fue poco, fue muy grave, muy grave. Sigo. Y vais y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre y la haré objeto de burla y de escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron
dejaron, todo aquel que se va en adoración a un Dios falso, eso significa que dejó al Dios verdadero, lo dejó. Por cuanto dejaron al Señor Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Claro, esos pasajes, ¿no? Es que eso están claros. Es que no podemos decir que no es que es claro, pastor. No, yo estoy confundido un poquito con eso. No es que estamos confundidos. Lo que pasa es que nos cuesta a veces aceptar la palabra de Dios. Nos cuesta aceptar que la palabra dice cosas que están en contra de mi pensamiento, de mi sentimiento, de lo que yo siento. Entonces eso me cuesta un poco. Me cuesta mucho a veces, mucho. De hecho, a veces los hermanos se enemistan unos con otros por causa de la palabra de Dios. Es que esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil, es un poquito complicado. Pues por eso el Señor nos ha puesto a nosotros a predicar. Y eso es algo que yo le pido al Señor, que nos dé esa capacidad de poder predicar la palabra de Dios sin temor, sin el temor de que de pronto mi familia, mi amigo, mi hermano se vaya a enojar conmigo. Bueno, si el hermano es un hijo de Dios, él va a entender. Quizá en el momento se va a molestar, pero después va a entender la palabra. Que el Señor nos dé entendimiento. Vuelvo al Primera de Reyes, estaba en el capítulo 9, cuando, bueno, son estos tres pasajes paralelos que dijo mi hermana Milena. Ahorita leímos Crónicas, leímos Segunda de Reyes, cuando David también le dijo esto a Salomón. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Qué pasó con la casa? Pues que la casa fue objeto de burla y de escarnio, porque el Señor eliminó esta casa, la mandó a destruir. Esta casa que es santificada a mi nombre la echaré delante de mí, e Israel será motivo de burla y de escarnio sobre todos los pueblos. Cualquiera que pase por esta casa antes sublime se asombrará y se burlará y se preguntará por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa, y le dirán por cuanto abandonaron al Señor. Abandonaron al Señor. Eso porque estaba leyendo el libro de Jeremías. Bueno, todo esto está conectado. Todo está conectado. Libro de Jeremías, versículo 14. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Versículo 14. Haré también a esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como dice a Silo, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Los echaré de mi presencia, dice el Señor. Tú pues, ¿por qué causa los echó el Señor de su presencia? ¿Por qué causa? ¿Qué habían hecho tan grave? Dice, tú pues no ores por este pueblo. ¿Por cuál pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo? Pues el pueblo estaba adorando dioses falsos, estaba apostatando, estaban cometiendo abominaciones, eran abominables delante del Señor. Estamos leyendo Jeremías capítulo 7, versículo 16. Jeremías capítulo 7, versículo 16. Dice, tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración. Ahora, les había leído Reyes 8:52, Primera de Reyes, dice que Salomón decía en su oración que dice que Dios iba a escuchar al pueblo cuando lo invocaren. Ahora, ¿usted cree que el Señor escucha a cualquier persona, a cualquier pueblo, cuando lo invoquen? ¿Usted cree eso? Pues yo le tengo una mala noticia bíblica. Es una mala noticia para muchos que piensan que el Señor escucha a todos, y el Señor no escucha a todos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salomón pensaba de que cada vez que, no, pues ¿quién no peca? Salomón decía eso. Es una frase que es muy complicada de manejar, ¿sabe? Cuando esa frase viene a nuestro corazón,
nosotros en lugar de decir quién no peca, más bien deberíamos de estar pensando oiga, debemos santificarnos. Si yo empiezo a colocar en mi corazón frases como quién no, no hay quien no, pero quién no peca, pues empiezo como que a, a- a quitarle esa carga que tiene el pecado en la vida de las personas. Y el pecado en la vida de cada uno de nosotros debe ser una carga muy grande, muy grande. De tal manera que si yo siempre estoy pensando es que sin santidad nadie verá al Señor, en lugar de quién no peca, a ver, ¿qué pasaría en mi vida? ¿Qué pasaría en mi vida si yo tengo estas dos frases bíblicas? Ah, ¿quién no peca? Y la otra, sin santidad nadie verá al Señor. A ver, ¿cuál de estas dos frases en mi vida, en mi pensamiento, en mí mismo, yo, cuál de estas dos me edificarían más? ¿Usted quién cree? Sin santidad nadie verá a Dios. Amén, hermana. Amén. Muchas gracias. Y ese versículo crea una carga en mí muy fuerte, definitivamente, y que me mantiene en un camino angosto. Siempre me va a mantener en un camino angosto. Y la frase de quién no peca, pues muy seguramente que me va a mantener en un camino ancho. Muy seguramente. Estamos en Jeremías 7, dice la palabra del Señor. Tú pues no ores por este pueblo, no ores por este pueblo. Vea que sí está en la palabra de Dios que el Señor no escucha ciertos ruegos y ciertas oraciones, no las escucha. Salomón pensaba que escuchaba siempre. Y el Señor dice, no es así. Tú pues no ores por este pueblo, no eleves por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Tremendo esa frase, ¿no? Tremendo ese pasaje. Tremendo ese pasaje. ¿Por qué no iba a escuchar el Señor de acuerdo a este pasaje? ¿Por qué no iba a escuchar? ¿Cuál es la relación de este pasaje con Salomón? Acuérdese que allá arribita dice que Salomón adoró ¿a quién? ¿A quién? A Astoret, a Acera, a Astarot, Astoret, Acera, Istar, que también es conocida como la reina del cielo. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Aquí está. Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, versículo 5. Ahí está. Ahí está. Y aquí el Señor dice que no iba a escuchar a Salomón. Ya no lo iba a escuchar. Ya no lo iba a escuchar. Ahí está escrito. Ya no lo iba a escuchar. Dice que tú no ores por este pueblo, no eleves clamor ni oración, ni me ruegues porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? No los voy a oír, dice el Señor, no los voy a oír. La oración que el Señor escucha de un pecador es: sé propicio a mí, que soy un pecador. Sé propicio a mí, que soy un pecador. Peticiones es que no oremos por esto, oremos por aquello, pidamos esto, pidamos aquello, y andan las personas en adoración a dioses falsos, como dice la palabra de Dios, pues el Señor dice que no los va a escuchar, no los va a escuchar si andan en adoración a dioses falsos. Te repito, no los va a escuchar, no los va a escuchar. Oye, no, pero es que pues mi abuelita, mi tía, mi amiga, pues ella es bien, ella es bien. Pues tiene ahí sus vírgenes y sus santos, pero es una persona de mucha oración, es una persona que ella ora mucho. Pues le tengo una mala noticia bíblica. No es una mala noticia de Luis, es una mala noticia bíblica para esas personas que el Señor dice que no los va a escuchar. Se lo repito bíblicamente, no los va a escuchar. No, eso es mentira, es un engaño. Ahí hay un engaño. Está el engaño de creer, hacerle pensar a las personas de que sí los está escuchando. Yo escucho muchas veces
algunos familiares que dicen, es que yo voy a orar por usted, yo voy a orar por usted, pero yo sé que anda en idolatría. Esa oración no la va a escuchar el Señor. Eso no lo va a escuchar el Señor. Eso dice la palabra del Señor. Dura es la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios es dura, es fuerte. Es una espada de doble filo que penetra y corta y discierne y divide lo que es del alma y lo que es del espíritu. Lo separa. Dice, esto es malo y esto es bueno. Esto es consagrado al Señor, esto es abominación. Es la palabra de Dios. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego. Tenían toda una fiesta alrededor de estas deidades. Tenían fiesta. Tenían la fiesta de la diosa, de la reina del cielo. Tenían la fiesta de la reina del cielo. Así como hay fiestas a la reina del cielo ahí en las comunidades de estos tiempos, que hay adoración a la reina del cielo, así estaba aquí en la palabra de Dios. Sigue siendo lo mismo. ¿Y usted cree que el Señor ha cambiado? ¿O el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos? El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si el Señor Jesucristo era un Dios celoso ayer, es un Dios celoso hoy y por los siglos. Él es un Dios celoso. Amén. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa. Todos tienen sus funciones. Usted, mi hijo, vaya, haga esto, usted haga aquello, y nosotros hacemos esto y todo esto para adoración a la reina del cielo. Y ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Usted cree? Las personas están tan enseguecidas que creen que todo esto va a ser una ofrenda de olor fragante delante del Señor. No, es que todo esto lo estamos haciendo para la Reina Madre, entonces el Señor se va a alegrar en todo esto. Y el Señor dice, no, dice el Señor. Dice, me van a provocar a ira. Me van a provocar a ira. ¿Y usted cree que Salomón no provocó a ira al Señor? ¿Usted cree que Salomón no provocó a ira al Señor? Dice, y me vuelvo otro poquito por acá, al capítulo 11. Capítulo 11, vamos al capítulo 11 del libro de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos por acá. Bueno. Pues resulta que Salomón andaba haciendo una prostitución idolátrica, se llama eso, prostitución idolátrica. Así se llama eso. ¿Qué será eso de una prostitución idolátrica? ¿Qué será eso? Adorar a varios dioses. Sí, señora. Sí, totalmente. Así lo llama el Señor, una prostitución idolátrica. O sea, es una prostituta o un prostituto. Cuando se adora a otros dioses. Otro Dios que no sea el Señor. Amén. Amén. O sea que si alguien que adora a Acera o a Astarot, el Señor dice que anda en prostitución idolátrica, entonces, ¿qué título podría tener Salomón que le edificó templos, lugares altos a Astoret? ¿Sabía usted que los rituales de aquella época, eran rituales de orgías, supuestamente orgías idolátricas? O sea, se practicaban las orgías supuestamente para hacer la adoración, a Acera, a Astoret. Se practicaban las orgías.
Entonces uno empieza a pensar muchas cosas, ¿ven? Uno empieza a pensar, Dios mío, qué cosa tan tremenda. Qué cosa tan tremenda. ¿Por qué 1000 mujeres? ¿Había algo de perversión en Salomón? ¿Usted qué cree? 1000 mujeres. Y él, con sus mujeres, él le edificó a sus mujeres lugares de adoración a Astoret, para que ellas hicieran sus rituales a Astoret o a Cera, o en Grecia también se llamaba Diana de los Efesios. O sea, cada religión ha tenido un tipo de adoración especial a una diosa femenina. Y siempre esas diosas en esa época tenían mucho que ver con las orgías. O sea, eran prostitutas. Se me escapa el nombre, ¿cómo le llamaban a estas prostitutas? Era, bueno, después que me acuerdo les traigo eso. Eran unas prostitutas, algo así como consagradas, ¿no? Consagradas a esa diosa, a esa deidad. Leamos aquí este pasaje que está en Segunda de Reyes 23:7. Se lo voy a leer para que pues nos alcance más el tiempo. El tiempo se nos va desafortunadamente. Dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor. Lugares de prostitución idolátrica. Porque además también se practicaba la prostitución en esos lugares. Se practicaban las orgías en esos lugares. Además, esos lugares de adoración a deidades femeninas eran lugares de prácticas de todas esas perversiones sexuales. Allí se practicaba. Y Salomón edificó lugar para todas estas cosas. Dice, déjame un momentito, buscamos por aquí. Hablemos un poquito sobre Moloch. Hablemos un poquito sobre Moloch, ahí en el versículo 6, creo que está. Versículo 6. Dice, versículo 5. Primero Reyes 11, está 5, dice, Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, o a Moloch, ídolo abominable de los amonitas. En aquella época, esa frase que se usaba mucho, abominable, abominación, tenía que ver con sacrificios de personas, de niños, sacrificios de seres humanos. Y Salomón edificó un lugar para sacrificios de niños. Duro es eso, ¿no? Duro es eso. Pero miren lo que dice el Señor, dice, Levíticos 21:5, dice, cualquier persona de los hijos de Israel. Levíticos 21:5. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico 20:5. Dice, ¿lo tenemos por ahí? Levíticos 20, yo puse 5, pero aquí 20 del 1 al 5 dice, habló el Señor a Moisés y le dijo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos de Israel, cualquier hombre, conocía a Salomón la Torá, conocía a Salomón la ley de Dios. Claro, todo rey tenía que tener una copia especial para él. Él tenía que conocerla, tenía que leerla todos los días. Cosa curiosa, cuando consagró este lugar, Salomón no sacó las escrituras para consagrarlo. Curioso, capítulo 8, libro de Reyes. Muy curioso eso. No sacó las escrituras para consagrarlo. O sea, no leyó la palabra de Dios. Lo que le salió a él. Dice la palabra del Señor, habló al Señor a Moisés y le dijo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier hombre de los hijos cualquiera, de los hijos de Israel, o de los extranjeros que habitan en Israel, que ofrezca a alguno de sus hijos a Moloch, o a Milcom, es lo mismo. De seguro, ¿qué dice? Morirá. Morirá.
De seguro morirá. De seguro morirá. De seguro morirá. De seguro morirá. Saben un momentito, pues que no me quiero soltar del capítulo 11. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Dice... Pastor, pero su merced iba a leer el 5, porque el 4 y el 5 también hablan de Sí, Moloch. señora. Sí, señora. Ya leo hasta el 5. Ya leo Bueno. hasta el 5. Sí. Sino que quería venir aquí un momentito. Me gusta hacer el recorderis del capítulo 11 de Reyes, que dice, Salomón siguió a Astoret, Dios de los Sidonios, y a Milcom. Siguió a Milcom. Lo siguió. O sea, no es que como que iba caminando por ahí y Milcom iba pasando y él iba detrás de Milcom. No. No había ningún Milcom, alguna persona llamada Milcom por ahí y él estaba caminando detrás de Milcom. No. Siguió a Milcom o a Moloch, que es lo mismo. Quiere decir que él se fue detrás y en adoración a esta deidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo en Levítico 20, dice, de seguro morirá. Si alguno ofrecer, o sea, seguir a Milcom quiere decir practicar todo lo que tenía que ver con la adoración y los rituales a Moloch. Eso era seguirlo. Cuando usted sigue un dios pagano, es porque usted practica o usted sigue alguna religión. Si usted sigue el hinduismo, es porque sus prácticas son hinduistas. Si usted sigue ¿cómo se llama la religión de por acá? Se me escapa este nombre. ¿El hinduismo? No, aquí, Milenita. Los musulmanes. Musulmanes. Islam. Entonces, pues si usted sigue la religión islámica, usted tiene que practicar todos los rituales islámicos. ¿Sí o no? Si usted sigue el hinduismo, tiene que practicar todos los rituales hinduistas. Si usted sigue, bueno, la religión que usted quiera seguir, usted tiene que practicar lo que esa religión le exige. Lo mismo, si usted sigue a Moloch, o si él seguía a Moloch, pues sus prácticas eran de acuerdo a los rituales que eso con lo que ello tenía que ver. Y aquí dice que cualquiera que siga a Moloch de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Yo pondré mi rostro contra tal hombre. Poner mi rostro contra el hombre, ¿qué quiere decir? Ya, se acabó la relación que tenía con él, no más. Y lo eliminaré de su pueblo, por cuanto dio uno de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cierra sus ojos respecto de aquel hombre que dio uno de sus hijos a Moloch, para no matarlo, entonces yo pondré mi rostro contra aquel hombre y contra su familia, y lo apartaré de su pueblo, junto con todos los que como él se prostituyan tras Moloch. ¿Claro o no es claro? ¿Más claro? Bueno, sigamos porque hay más. Ahí adelantito. Deuteronomio 4:23. Deuteronomio 4:23. Deuteronomio 4:23. ¿Qué piensa usted ahora de Salomón? ¿Sigue pensando lo mismo que le vendió Hollywood? ¿O ahora está pensando en lo que dice la Biblia? ¿Ahora está meditando en lo que dice la palabra de Dios? ¿O sigue en su corazón una idolatría especial por Salomón? Cuidado porque hay unos mentirosos por ahí. Hay unos mentirosos por ahí ofreciendo, me imagino que paquetes de dinero, de cómo ahorrar y eso. Por ahí los vi. Y estuvieron en nuestra iglesia. Estuvieron en nuestra congregación. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron de nosotros. Y por ahí andan diciendo de que Salomón y esto y lo otro para engañarlos. Mucho cuidado. Deuteronomio 4, 23, 27. Deuteronomio 4, 23, 27. Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que el Señor vuestro Dios estableció con vosotros, y no os sacáis escultura o imagen de ninguna cosa
que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor es fuego consumidor. Quiero leer esa parte que dice: si os corrompéis e hiciereis esculturas y imágenes de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente. Pronto pereceréis totalmente. Sigo. Deuteronomio 12, 29, 31. Deuteronomio 12, 29, 31. Dice la palabra de nuestro Señor. 12, 29, 31. Advertencia contra la idolatría. 12, 29, 31. Quiero leer la parte, el versículo 31. Damos el 31 nomás. Dice: no harás así al Señor tu Dios, porque todas las cosas abominables que el Señor aborrece, las hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban al fuego en honor de sus dioses. Abominables. ¿Lo hizo Salomón? ¿Lo hizo Salomón? Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor. Versículo 7. Estoy leyendo primer libro de Reyes. Capítulo 11, versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto, o sea, un altar. Lugar alto quiere decir un altar, un templo, un altar, un sitio para ir a hacer allí adoración o sacrificios o todo lo que tenía que ver con los rituales a esa deidad. Entonces edificó, versículo 7, Salomón, o sea, hizo un templo, lo edificó, un edificio, una casa. Cuando dice edificó, ¿qué viene a su cabeza cuando dice edificó? Perdón. ¿Qué viene a la cabeza de los hermanos cuando dice edificó? Construyó. Construyó un edificio, edificó, construyó un lugar alto a Quemos, que era otro ídolo abominable, también recibía sacrificios humanos. También. Ídolo. Oiga, qué pasó con la sabiduría de Salomón? Que hizo todas esas abominaciones, por lo cual el Señor dice, hizo lo malo delante del Señor. Hizo lo malo. Fue un rey malo, dice el Señor. Fue un rey malo. Yo sé que esto no es fácil, pues les digo para algunos, escuchar esto. Pero el Señor dice que fue un rey malo. Fue un rey malo. Le edificó templo a Quemos, perdón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc. Le hizo otro lugar. ¿Cuántos saben cómo era esta figura de este ídolo Moloc? ¿Algunos saben cómo era la figura de este ídolo Moloc? Era una figura que tenía los brazos extendidos, con cabeza de toro. Curioso, ¿no? Lo de cabeza de toro. Como Beelzebú, eso tiene que ver con el toro. Baal-Zebú, tiene algo que ver con la palabra toro. Interesante esto del toro. Hay muchas cosas que se relacionan con esto del toro. Pero esta deidad tenía los brazos extendidos. Cuenta la historia bíblica, la historia de los historiadores de aquella época, que cuando empezaban los sacrificios, el día del sacrificio de los niños, se hacía un ruido tan fuerte con instrumentos musicales alrededor de todo esto, para que no se escuchara el llanto de los niños y el dolor
y los gritos de los que eran sacrificados. Entonces se usaban instrumentos musicales y hacían mucho ruido con los instrumentos musicales y se encendía por dentro de esta figura, de este Baal, fuego, para que cuando pusieran los niños encima de los brazos de esta inmundicia, él introducían los bebés para que los bebés fueran quemados y consumidos por el fuego. Por eso el Señor dice, no pasarás a tu hijo o a tu hija por el fuego. Ya estaba esa orden y ese estatuto, decreto, mandamiento desde hacía mucho rato. Sin embargo, el pueblo de Israel lo hizo. Salomón edificó un lugar alto para que hicieran esto que les estoy diciendo, para que lo hicieran. Impresionante. ¿No le impresiona a usted eso? ¿No es impresionante? ¿No piensa un poquito sobre esto? Sobre estas cosas tan tremendas, tan abominables. Pastor, podemos ver Deuteronomio 18:10. Sí, señor, aquí lo tengo precisamente, pastor. Eso, porque ahí donde el Señor había dicho ya, está escrito, no pasarás a tu hija ni a tu hijo por el fuego. Ahí está clarito. Amén. Sí, señor. Para que los hermanos tengan eso claro, que es palabra del Señor y no de un predicador. Amén, pastor, muchas gracias. Sí, señor, muy importante eso que su merced acaba de recordar. Muy importante. Amén. Dice, gloria para el Señor. Amén. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué hizo Salomón? Lo voy a leer otra vez. Salomón edificó lugar, templo, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Me gusta recordarlo para que no perdamos eso, no nos desviemos de ahí. ¿Usted cree que el Señor puso esto aquí en la palabra de Dios? Porque sí. ¿Por qué lo puso? ¿Por qué puso el Señor esto ahí? Interesante, ¿no? Para que nosotros meditáramos y pensáramos que podemos estar muy engañados, que podemos tener muchas enseñanzas que no son necesariamente ciertas. Cuando entres a la tierra, Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué hizo Salomón? Templo para que pasaran a los hijos por el fuego, a los hijos de Israel. Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? ¿Por qué? Perdón, 12. Porque es abominable para el Señor. ¿Qué será alguien abominable para el Señor? Alguien que el Señor abomina, abominable. Porque es abominable para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Cualquiera que hace estas cosas. Énfasis en la palabra, cualquiera. Cualquiera que hace estas cosas. Llámese rey, súbdito, esclavo, mujer, hombre, cualquiera que hace estas cosas. Es abominable para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas abominables el Señor tu Dios te expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de los ojos del Señor. Amén. Pastor, hay otra advertencia para el pueblo de Dios en el libro de Éxodo 34. Éxodo 34. Sí, Génesis, señor. Éxodo. Segundo libro de la palabra de Dios. Segundo libro. Génesis, Éxodo. Éxodo 34. ¿Ok? ¿En qué versículo? Del 11 al 17, pastor. Ok. 11 al 17. Dice así la palabra del Señor. Dice, el Señor le dijo,
Mira, voy a hacer un pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra del Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Versículo 11. Ah, Versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean una trampa en medio de ti. ¿Cayó Salomón en la trampa? amén. Y con todas esas naciones. Y con todas. Derribaréis sus altares. ¿Cuántos No altares derribó construiré Salomón? ninguno. ¿Cuántos construyó? No. Hizo todo lo contrario. No derribó, construyó. Amén. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas. Salomón hizo estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera. ¿Qué hizo Salomón? Que construyó una. Construyó imágenes a acera. No las destruyó, las construyó. No te inclinaréis ante ningún otro Dios. ¿Qué hizo Salomón? Inclinarse a Dios. muchos dioses. Pues el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por tanto, no te harás alianza con los habitantes de aquella tierra. ¿Hasta dónde dijimos, Benedita? Hasta 17, pastor. No te harás alianza con los habitantes de aquella tierra. No sea que cuando se prostituyan, ¿qué era Salomón? A ver, Un prostituto. Era un prostituto. Vea cómo vamos encontrando más cosas sobre Salomón. Pensábamos que era, sí, Salomón, sabio. Él le dio 2 hijos a la señora y al otro y ya, sabio. Y vea todo lo que hemos encontrado de Salomón, todo lo que el Señor nos ha empezado a mostrar. Dice, y eso que hay más, hay mucho más. Por tanto, no os harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses, Salomón se prostituyó totalmente, y les ofrezcan sacrificios. Salomón ofreció sacrificios. Yo hice un énfasis acá, vea, yo quiero leerlo. Dice, entonces Salomón, aquí está, ya, versículo 8. Disculpen, me hago el salto acá, pero es que necesito aclarar también esto. Primera Reyes 11:8, dice, a ver lo que dice acá, y que queda la pregunta allí. Lo mismo hizo para todas sus mujeres extranjeras, para todas, no para una, para todas. Para todas. ¿Cuántas mujeres tenía? Tenía 1000. Tenía 1000. 1000. ¿Cuánto de todo esto hizo? Hágame el favor. Lo mismo hizo para todas tus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. A ver, ¿qué sacrificios se hacían a Moloch? De niños. Y a Quemos, también de niños. De y a Acera y sus sacrificios eran perversiones sexuales también. Vale. Entonces, y aquí la palabra dice que ofrecían sacrificios a sus dioses. Oiga, al Señor no se le escapa nada. Amén. Absolutamente nada. Vuelvo atrás. Por tanto, no os harás alianza con los habitantes de aquella tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y les ofrezcan sacrificios, o sea, niños, los quemaban. Salomón construyó templos para quemar niños, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de sus hijas para tus hijos y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Amén. Vamos a dejar por ahí, hasta ahí, por hoy. Hay mucho más, Dios mío. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo.